Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria, Señor. Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Aleluya. Para ti es la gloria y la honra en este lugar, Señor. Para ti es la adoración y la alabanza. Para ti, Cristo Jesús. Aleluya. En honra a la Trinidad hermosa que está en esta noche con nosotros. En el principio, dice el texto, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí le vamos a dejar. Dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una palabra que en el latín se usa. La frase en latín es esnígelo. Esnígelo. No es del griego, no es del hebreo, no es de ninguna de estas palabras. Es una palabra latina. Esnígelo tiene el sentido, significa de la nada o desde la nada. Amén. Se utiliza para describir la creación de algo a partir de la nada, sin ningún material preexistente. Esta es la palabra esnígelo. Y le repito, viene del latín. Y con esto se describe el gran poder de Dios, que su palabra basta con que salga de sus labios para convertir aquello que no existía en algo existente. Así fue el nacimiento del vasto universo, de la nada. Dios lo creó de este principio. Solo puede dar cuenta el fabricante original. Nadie puede decirnos o contarnos historias respecto a la gran creación,
porque nadie existía para corroborar o ser testigo de este magno evento. Pero el que lo creó, Él puede testificar de dónde y cómo está hecho, pues Él lo formó y lo hizo. A Él sea la gloria y la honra. Algunas teorías respecto a si Dios creó el universo en una semana solar o son lapsos de tiempo, como lo creen los lapsarianos, ¿verdad? Cuando oímos 6 días, se escucha la palabra 6 días, algunos se preguntan, ¿son 6 días solares en que Dios hizo el universo? ¿O se refiere a lapsos de tiempo? Como le dije, en el sentido los lapsarianos creen que aquí es una expresión para hablar de un tiempo indefinido, en lo cual, como se conoce en el texto bíblico, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ellos, tomando este concepto, creen que el universo no fue hecho en 6 días solares, sino que en lapsos de tiempo. Pero la Biblia dice que el universo fue hecho en 6 días solares. El libro de Éxodo capítulo 20 y el verso 11 va a confirmarnos esto. Éxodo 20:11 dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día 7º, bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, y este día todo el mundo conoce que este no es un tiempo, no es un lapso. El 7º día es el Shabbat, es el sábado, el día que Dios reposó de su gran obra que Él creó, para que usted y yo habitemos con todo el confort que Él sabía que el hombre necesitaba. Este primer día de la gran obra creadora de Dios requiere prestarle mucha atención. Este primer día de la gran obra creadora de Dios requiere que cada creyente le preste máxima atención, porque hay una tremenda confusión con este día, de tal forma que se critica muchas veces al cristiano por su devoción a ese día. Pero yo le quiero decir en esta noche, yo quiero hablarle entonces bajo el tema el primer día del universo. Amén. El primer día del universo. Nosotros vimos que en Génesis aparece que este es el primer día del universo. Amén. Dios creó todas las cosas. Este es un día especial. El diablo quiso desaparecer ese día. La pregunta es, ¿por qué Satanás quiso desaparecer ese día? La verdad es que el diablo no estaba conforme con la creación del hombre, con usted y conmigo. El diablo nunca se ha llevado, porque el hombre vino a tomar el lugar de ese ser maligno, porque él era un ser hecho perfecto. Dios lo había hecho a perfección y habitaba en la misma presencia de Dios, pero se rebeló y se elevó en su hinchazón. Y Dios tuvo que hacerlo descender, porque Dios es Dios todopoderoso. Amén. Entonces, ¿por qué quiso desaparecer el diablo ese día? La verdad es que este primer día del universo es un día de alabanza a Dios. Pero Dios, Iglesia Santa, ya lo ha restaurado como al principio. Mientras pensaba tan solamente la introducción, pensaba en qué gran problema me metería
si no entendería lo que estaba predicando. Y esto era para mi persona. Ahora, ¿cómo hacer que usted entienda de lo que estoy hablando? Eso es lo que le pedí al Señor. Ayúdame, necesito que tu pueblo sepa esto, porque el diablo ha robado a muchas personas ese día. Muchos han cambiado ese día y ese día lo han vuelto de trabajo. Ese no es un día para estar en labor, es un día de alabanza al Señor. Bendito sea su nombre. Yo quiero comenzar el primer día del universo. Ahora, número 1, lo especial de cada día. No podemos pensar en un día mejor que el otro, porque cada día que Dios hizo le dio un toque final. Y después de cada día, cuando usted lee el libro de Génesis, después de cada día de la creación, Dios concluía con la expresión que era bueno en gran manera. No solamente lo hizo, sino que cada vez que finalizaba una enorme obra, concluía y le daba la segunda observación. Y Dios decía que es bueno en gran manera. Y yo digo amén a eso, porque Dios hizo todo perfecto. Ahora, lo especial de cada día. Todos los días tienen un especial sentido, pues Dios, le dije, es en cada uno de ellos. Dijo que era bueno. Cada que terminaba, Dios decía que es bueno en gran manera. Entonces, no podemos adjudicar a un día mejor que otro, porque cada día que Él creó hizo obras maravillosas y están plasmados en la mente de Él, en el corazón de Él, y lo podemos ver a nuestro alrededor, que cada obra que Él llevó a cabo es una obra perfecta, es una obra maravillosa. Ahora, el primer día del universo. ¿De qué día estamos hablando entonces? Estamos hablando del primer día de luz y también el primer día de la semana. Estamos hablando del primer día de luz y estamos hablando del primer día de la semana. Si la persona entendiera con claridad que este es un día especial para Dios, que este no es día para andar perdiendo el tiempo en playas, en ríos, o estar todo el día sentado frente a un televisor, sino que este es un día para levantar las manos y darle gloria al Dios creador del universo. Y que no son bastas 2 horas, hora y media que se le da en adoración. Este debiera ser un día entero de alabanza y oración en la iglesia de Dios. Porque este es el día que no existían las cosas y vinieron a existir por la palabra de Dios. Ahora, lo especial de este día. ¿Qué es lo que lo hace especial a ese día? Es la pregunta. ¿Por qué ese día es especial? Preguntará usted, pastor. Bueno, número 1, fue el comienzo de todo este vasto universo. Es nihilo, de donde no había nada. Dios crea este enorme universo que la ciencia hasta hoy no puede sojuzgarlo, porque hay planetas que a la ciencia las tiene todavía de cabeza. Y cuando tratan de entender, no saben cómo se elaboró tal asunto. Porque las cosas que Dios hizo, solo Él sabe aquello que usó y por qué existe. Entonces, ¿qué tiene de especial? Fue el comienzo de todo este vasto universo. Y segundo, porque fue un día de gran alabanza al Señor ese día. Vaya conmigo, Job capítulo 38. Una dama vino y me dijo, pastor, escuché uno de sus mensajes
estaba esclavizada trabajando este día maravilloso que es del Señor. Y no tenía otro medio. Pero escuché su mensaje y vino aquí. Aquí me dijo 5 de la mañana, renuncié al trabajo. Voy a dedicarle ese día a mi Señor, tenga o no tenga trabajo. Y lo ha cumplido. Gloria a Jesús. Ahora, número 2. Le dije que este es un día de alabanza. Job 38, verso 4 al 7. ¿Sí lo tiene? Le pregunta Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Oiga qué sucedía cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú? Escucha, iglesia, cada palabra creadora de Dios, los ángeles alababan viendo que la orden hágase, luego era visible, se volvía real. Alabado el nombre de Jesús. Hágase la luz. Y los ángeles eran testigos. Y cuando su palabra salía de los labios del Señor, aquello se encendió. Y los ángeles alababan el nombre del Señor. Este es un día de alabanza. Este debe de ser un día de adoración. No de darle al Señor 1 hora y media triste de tiempo. Este debe ser un día de alabanza. Este debe de ser un día de oración. Este debe ser dedicado a Dios, porque por su gracia estamos aquí. Los ángeles fueron testigos y ellos hacían fiesta en cada palabra creadora de Dios. Y Dios le pregunta a Job: ¿y tú dónde estabas? Ya que has tenido tu boca llena de reclamos contra mí porque te enfermaste, porque perdiste, ¿tú dónde estabas cuando yo formaba el universo? Todo el universo es mío. Ya que eres tan inteligente, dime. Los que pueden dar testimonio de eso eran aquellos que estaban presentes. ¿Y sabes qué hacen ellos, Job? Le dice Dios: alaban mi nombre. En cada palabra, sea la luz, y fue la luz. Hágase esto, y fue. Y los ángeles irrumpían en alabanza. 3 obras de su creación en ese mismo día sucedieron. Usted lo tiene ahí en la palabra. Primero, los cielos y la tierra. Qué grande es Dios. En este día, los cielos y la tierra. Y no nos referimos a los cielos donde Él siempre ha habitado. Nos referimos a los cielos que se conocen como esta atmósfera, como esta bóveda celeste. Los cielos y la tierra en el mismo día fueron creados. Gloria al Señor. Segundo, la tierra estaba desordenada y vacía, pero más que eso, oscura. Luego la ordena el Señor. Y le quiero probar esto porque los lapsarianos dicen que esto es un lapso de tiempo, porque cuando el texto dice y la tierra estaba desordenada y vacía, hay una I de por medio. Y luego dijo Dios, dice que ahí hay un tiempo. Pero quiero mostrarle a los lapsarianos que Dios hizo todas estas cosas en el mismo día. Isaías 45 verso 18 tiene la respuesta para esto. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios
el que la formó, el que formó la tierra, el que la hizo. ¿Y sabe lo que hizo? Y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Bendito sea su nombre. Alabado su nombre. Y él dice: yo soy Jehová y no hay otro. Alabado el nombre del Señor. Si alguien estaba pensando que Dios se llevó lapsos de tiempo, Isaías dice que Él la creó y en ese mismo día tenía en mente que la está creando para ser habitada. La creó para ser habitada. Y si Él está haciendo una casa para ser habitada, Él sabe que tiene que tener todas las comodidades. Así que en la mañana la tierra estaba desordenada y vacía, pero el mismo día Él la ordenó. En ese día, y escúcheme con atención esto, pasé años, muchos años, en oración preguntándole al Señor por este día, porque no lo entendía. Son 45 años o 46 años que sirvo al Señor y no entendía este verso. Le dije una vez que le pregunté al Señor por Isaías 65:20, que tampoco lo entendía. Pero hay algo que me gusta hacer cuando no entiendo. Me gusta preguntárselo al que lo hizo, para que no me engañen, para que no me mientan. Amén. Tercero, en ese día, al principio, no se podía distinguir entre día y noche. Pero por la tarde, dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahí en el texto de Génesis lo dice. Y ahora le voy a decir, usted dice, eso no podía entender, pastor. No, ahora vas a ver lo que yo no podía entender. Gloria a Jesús. El día muy conocido por Dios. ¿Dónde está ese día? Vaya al libro de Zacarías capítulo 14. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Este texto me mantuvo por más de 40 años. Señor, ¿cuál es ese día? Y mi confusión era apuntar al día futuro. Y Dios me está hablando de un día pasado. Porque el texto dice que es un día conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá gran luz. ¿Cuántos alaban a Jesús? Entre 520 o al 470, Zacarías escribió: este es el primer día de la semana, el cual quedó en el recuerdo conocido de la gloriosa Trinidad, que se define como Jehová, en donde participa la eterna Trinidad. Y este día, el primero de la semana, después que Él creó todo, esto quedó en memoria de Dios. Y Zacarías, profetizando, él anuncia un día venidero. Será un día el cual es conocido de Jehová, dice Zacarías. Se parecerá pues, para que me entienda, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Hermano, mientras yo estaba pidiendo al Señor, Señor, ¿cómo entiendo este asunto? Me tienes de cabeza.
el Señor comenzó a mostrar que el día maravilloso de que Él hablaba, ese es el primer día de la semana. Gloria a su nombre. El primer día de la semana. ¿Y por qué la Pascua y todo lo que la Biblia revela siempre involucraba primer día de la semana? Esto va a ser el primer día de la semana, porque este día había sido desaparecido por Satanás. Y no me cabe duda, no vaya a irlo a dar como doctrina, porque la Biblia no lo dice, pero sin duda el día que el diablo engañó a Eva era este día. ¿Por qué, pastor? Era el primer día de la semana. Adán está en sus labores. Este día el diablo, y le digo, no lo haga, no lo asiente como doctrina, no lo selle, no está escrito en la Biblia. Yo estoy suponiendo, porque Dios siempre mostró un interés alto por este día. Y la muerte de Cristo fue planeada con 3 días de anticipación, pero Él debería resucitar el primer día de la semana. Yo estoy frente a mi Biblia, no tengo información, y cada que llego a un lugar como este, mejor agacho mi cabeza. Señor, por favor, ilumíname, no sé qué hacer, pero la iglesia tiene que saber que este es tu día, que este es un día de adoración a ti. Señores, que allá andan algunos peleando por el sábado. Y Éxodo capítulo 20 y el verso 4, dice la Biblia que el sábado fue reposo para Jehová, no para el hombre. Usted lo acaba de leer, ¿verdad? El sábado fue reposo para Jehová. Él descansó de toda su obra. Y yo le preguntaba a Dios en oración: Señor, ¿por qué no le diste ordenanza a Adán que descansara el sábado? Porque no había tal descanso, porque el pecado no había venido al hombre. Entonces Jehová quería descansar del pecado, y por eso necesitaba el Sabbat. Porque cuando Él terminó su obra, descansó de sus obras. Pero una vez que el hombre peca, Dios tiene que seguir liderando con el hombre. Y Él necesitaba ese día para descansar. Y ese descanso solo lo puede dar su Hijo amado Jesucristo, quien ha quitado el pecado del hombre. El día sábado descansó Jehová. Y el escritor a los hebreos le dice a los hebreos que si ese día sábado hubiera sido el descanso, ¿por qué hay necesidad todavía de otro día? Le dice el escritor a los hebreos. ¿Por qué? Porque el Señor buscaba descansar de tus malas obras, de mis malas obras, de las malas obras del mundo. Y la única manera que el hombre no peca, iglesia, es que esté encerrado en un cuarto sin televisión, sin ollas de comida, sin nada de eso. Y ese era el Sabbat. Y de ahí deja a un hombre adentro de un cuarto y con un televisor o un teléfono ahí peca el ingrato. ¿Por qué Dios ordenó no encender ni una luz en el sábado? ¿Por qué Dios ordenó que se debían de quedar en sus hogares? ¿Por qué Dios dijo no vas a hacer nada, ninguna obra? Ni siquiera se podía alabar a Dios en sábado. Pero nosotros alabamos al Señor, ¿verdad que sí? Y no le digo en domingo, porque el domingo no fue puesto por la iglesia. Por eso le estoy hablando del primer día de la semana, que así se conoce este día. Este fue el día que comenzó, le dije, este gran universo. Este día no fue casualidad la oscuridad antes de la tarde en el Calvario. Dios ha iniciado la restauración de la alabanza y de la luz y del día. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Mateo capítulo 27, verso 45. No fue casualidad.
Mateo capítulo 27, verso 45. El texto dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y los versos 15 al 16, nosotros vemos que fue el tiempo que la luz aparece. Amén. ¿Sabe una cosa, iglesia? Nosotros podemos darnos cuenta entonces lo importante que era para el Dios creador demostrarle al diablo que su obra perfecta que él hizo, el diablo no la va a estropear. Y que el día de alabanza que los ángeles se gozaron, el diablo no lo volverá a funeral. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Ese día no es de funeral, es de vida. Ese día Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué la iglesia deberíamos de estar aquí dando gracias a Dios ese día? Y no andar en lugares perdiendo el tiempo que de nada nos beneficia. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en cosas vanas? Esto de antemano anunciaba la resurrección del Señor. Yo le dije que Zacarías escribió 520 años antes de Cristo, o entre el 470 años antes de Cristo. Y él estaba anunciando este magno evento que vendría, porque ese evento quedó en la memoria de Dios y que el diablo había aprovechado para engañar al hombre. Ahora nosotros podemos entender el contraste entre el primer día de la semana y el Shabbat, o el sábado. El Shabbat, que lo conocemos como el sábado, era un día de reposo y representaba la ley. El autor Sefer Rabí y el gran escritor que se conoce como un gran rabino en Israel, él escribe dice las puertas de la ley. Se llama el libro de este escritor. Dios me concedió comprarlo. Mire, qué maravilla, hasta me inflo. Lo compré en Jerusalén. Este libro se conoce como las puertas de la ley. ¿Y qué es lo que explica este libro? Explica que el Shabbat tiene 39 estatutos, 39 ordenanzas que se deben guardar tal como dice. Si se rompe una de ellas, se hace culpable de todas. ¿Escuchó? Ningún ser humano puede guardar el Shabbat como debe de ser. ¿Qué no se podía hacer en el Shabbat? En el Shabbat no se podía usted cepillar los dientes. En el Shabbat usted no podía encender un cerillo y prender luz. En el Shabbat no podía tener olla sirviendo. En el Shabbat usted no podía caminar más de 1,5 kilómetros. Esto en gran necesidad. En el Shabbat debería estar encerrado en un cuarto, encerrado totalmente sin hacer nada. Y por ahí hay algunas iglesias que se llaman del séptimo día, que no saben ni lo que eso significa. 39 ordenanzas. Cuando usted las lee, las quiebra el hombre. Si arranca su carro aquí y su iglesia está al menos de aquí al 59, ya violó la ley. Ya violó lo que el sábado dice. No se debe caminar distancia, excepto por necesidad. Y no era para ir a adorar, era en necesidad de una muerte, de algún incidente que se debería de hacer. Por lo tanto, iglesia, la iglesia celebra el primer día de la semana. Y no se nos mandó a estar quietos, sino a hacer lo que los ángeles hacen, alabar a Dios. Ahí explica que el guardar el sábado significa abstenerse de 39 prohibiciones para el exacto cumplimiento de la ley. Y era imposible poder cumplir con estos requisitos. Y usted puede ver Deuteronomio 25:3. ¿Así estoy bien? Sí, ¿verdad? Se podrá dar
40 azotes, no más. No sea que si lo hieres con muchos azotes, más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Yo creo que usted ya lo entendió. El Sabá tenía 39 observaciones o leyes que no se deberían de violar. Ahora escuche esto, qué irónico. El castigo por la violación a la ley, ¿sabe cuántos latigazos eran? La Biblia lo describe como 40 menos 1. Y 40 menos 1 le da ¿cuánto? 39. Es decir, la ley lo único que hacía era azotarte, era golpearte. Y ninguno pudo guardar la ley. Y irónicamente, 39 ordenanzas en el Sabá y 39 latigazos al que la desobedezca. Es decir, la ley era solo juicio, pero en el domingo es libertad. Es libertad, es día de alabanza al Señor, es día de adoración al Cristo glorioso. Pero casi los que vienen por la mañana no vienen por la tarde. Y si viene en la tarde, no vino en la mañana. En las mañanas, gloria a Dios, y que sigan viniendo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero por si no lo sabía, no le debe de pesar estar en la casa de Dios el domingo. El apóstol Pablo mencionó esta práctica del castigo, en donde a Pablo mismo recibió ese castigo en 2 Corintios 11:24, en donde se le ordenó a los verdugos que le dieran a Pablo 40 menos 1, dice Pablo. 2 Corintios 11:24, para que usted vea. Pero yo sigo hablando del primer día hermoso. El sábado se define en no hagas. Cuando usted lee el sábado, todo se define en no hagas. El primer día de la semana, en vayan, anuncien. Siempre que usted lee del sábado, el sábado aparece con prohibición, no hagas. Pero el primer día de la semana, vayan y anuncien. Mire cómo menciona la Biblia este día. No dice y el domingo sucedió esto. No dice así la Biblia. ¿Lo tiene, iglesia? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Note, entonces corrió. No se le prohibió correr. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que es lo que le pasa a mucha gente, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Note el 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinaba para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí,
mas no sabía que era Jesús. El sábado está lleno de prohibiciones. El domingo hay libertad. Y esa libertad, ¿quién la dio? Cristo Jesús. Amén. Esa libertad la dio Cristo. No estamos aquí irrumpiendo una ley de Dios. Estamos cumpliendo una ley de Dios. Por lo tanto, mire esto, y no es ironía, es que era necesario. Jesús resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana. Yo quiero que vea usted Éxodos 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Oiga cómo dice: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. El sábado se define en no hacer absolutamente nada. Amén. El domingo se define con acción, con alabanza, con ir, con anunciar, con predicar a Cristo el Señor. El primer día de la semana, el primer día del universo, el primer día que la luz se dio, cambia al día del Señor. Porque todo creyente en Cristo debería dedicar todo este día a la adoración al Señor. Es una pregunta. ¿Por qué todo creyente en Cristo debería de dedicar todo este día a la adoración al Señor? Porque le dije, es un día de alabanza al Señor. Porque en este día el Señor se levantó de entre los muertos. Mire cómo se reconoce, ¿no dice el domingo? Ahora es conocido de una manera diferente. ¿Lo tiene, iglesia? Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día estaba predicando el apóstol Pablo ahí? El primer día de la semana ya no se llama así. Apocalipsis capítulo 1 verso 10. Mire el texto: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Cuántos alaban al Señor? Y uno dice: qué casualidad, mi alma alaba al que vive. Mire cómo se presenta el Señor ahí. Aquel que hizo el primer día de la semana el universo dice: yo soy el Alfa. Esto significa: yo soy el principio. Yo soy el que hice todas estas cosas en el principio. Y yo soy el Omega. Y yo soy quien le voy a poner fin a estas cosas. Y no fue en Sabá, fue en domingo. Gloria a Jesús. Fue en domingo. Pero esto no es todo. En la Pascua, los 40 días que se celebraban en la Pascua se comenzaban a guardar desde un sábado, cuando se cortaba la cosecha, la primicia. Se cortaba antes del sábado, el viernes, pero se comenzaba a contar desde el sábado. Debería de contar 39 días hasta el siguiente sábado, que se guardaba lo que conocen como la Cuaresma. Hasta ahí se terminaba el conteo. Pero al terminar el conteo, el siguiente día del Sabá, del fin de los 40 días, para los 40 días, ¿sabe qué día era? El primer día de la semana. ¿Qué debería de hacer el sacerdote en ese día? Dice la Biblia que las primeras gavillas que se cortaban las traía el sacerdote el primer día de la semana, y esas gavillas las mecía en el altar. ¿Sabe lo que eso significaba?
esa cosecha nueva, esa nueva, oh mi alma alaba al Señor, la cosecha que Cristo lograría con su resurrección de entre los muertos. No lo hacía en sábado, lo hacía primer día de la semana. Hoy, el sacerdote quizá nunca entendió por qué lo hacía. Usted y yo entendemos que eso significaba la Pascua de Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Esa gavilla mecida significaba un pueblo vivo, un pueblo en acción, y la resurrección de aquel que se levantó de entre los muertos. No se levantó en sábado, se levantó en domingo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué debería de estar la iglesia aquí en totalidad? Yo entiendo, si tú vas y estás dependiendo de un trabajo, pídele al Señor que te dé otro y que te permita este día estar en su casa. Le digo esto, hay hermanos que ahora mismo en su trabajo están conectados con su pequeño teléfono escuchando este mensaje, y este mensaje es para ti. Tú puedes decir ahora, es que estoy trabajando, pastor. No es un día para que trabajes, es un día para que estés en la casa de Dios. Amén. Y pídele a Dios y Dios te dará un trabajo fiel que no le quite el tiempo a la adoración y la alabanza a su gran nombre, porque este es el día del Señor. Amén. Este es el día, no es la hora como la hemos convertido. Una hora y media triste le dan muchos creyentes al Señor. Una hora y media. Esta iglesia es el día del Señor. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Alabado Dios. Si no lo sabías, Dios ya te perdonó. Pero ahora, ¿sabes? Yo te voy a decir, cuando Dios puso este mensaje en mi mente, yo dije que voy a estar predicando de un día que entiendo yo. Pero Dios siguió insistiendo. Siguió insistiendo, quiero que te sientes y veas que el primer día de la semana es el primer día del universo, que el primer día de la semana es el primer día de luz, que el primer día de la semana Dios creó todo lo que tus ojos ven. Después vinieron las creaciones, los seres movibles, los animales, y todo. Pero el primer día de la semana Dios creó los cielos y la tierra, la ordenó y le puso luz. Este es un día de luz y la iglesia es la luz de esta tierra. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y mi pregunta es, ¿usted ya entendió que este es un día especial? La gente necesita entender lo que Dios está hablando.